안녕하세요. El tema de hoy es 는. Son partículas que usamos en el coreano para identificar quién es el sujeto o el tema más importante en la oración. Empezamos con 은. Se utiliza cuando la palabra termina en 받침 o consonante. Tenemos como ejemplo las palabras 학생, 회사원, 선생님. Primero vamos con 학생. Termina en el 받침 이은. Por eso agregamos 은. 학생은, 회사원. Termina en el 받침 니은. Por eso agregamos 은. Y todo junto es 회사원은. Y por último, 선생님. Termina en el 받침 미음. Por eso queda como 선생님은. Para las palabras terminadas en vocal, vamos a usar 는. Por ejemplo, 요리사, 엄마, 정아. Primero, 요리사 termina en la vocal A, por eso agregamos 는. 요리사는. 엄마 también termina en la vocal A, por eso agregamos 는. 엄마는. Y por último, el nombre 정아 termina también en la vocal A, agregamos 는. 정아는. ¿Cómo podemos formular una oración utilizando las partículas de sujeto o tema? Primero debemos colocar cuál es el sujeto de la oración, luego la partícula 는, dependiendo de si termina en consonante o en vocal, luego el sustantivo y por último el verbo. Veamos algunos ejemplos. La primera oración, como sujeto tenemos 정아. Nuestro sustantivo es 선생님 y el verbo es 이에요, que es el verbo ser. Entonces, ¿qué partícula deberíamos usar? 은 o 는. Como termina en la vocal A, nuestro sujeto, debemos utilizar 는. 정아는 선생님이에요. 정아 es profesora. En la siguiente oración, nuestro sujeto es 엄마. El sustantivo es 간호사 y el verbo es 예요. ¿Qué partícula deberíamos usar? 은 o 는. La correcta es 는. 엄마는 간호사예요. Mamá es enfermera. En la tercera oración, nuestro sujeto es 동생. El sustantivo 학생 y el verbo 이에요. La partícula que debemos utilizar es 은. 동생은 학생이에요. Y por último, tenemos el sujeto 할아버지. También el sustantivo 의사 y el verbo 예요. 할아버지는 의사예요. El abuelo es doctor. 정아는 선생님이에요. 엄마는 간호사예요. 동생은 학생이에요. 할아버지는 의사예요. Ahora pausa el video por unos momentos y trata de resolver los ejercicios a continuación. 아빠는 경찰이에요. 연필은 보라색이에요. 누나는 대학생이 아니에요. 덤미는 외국 사람이에요. 오빠는 의사예요. 동생은 학생이에요. 할아버지는 한국 사람이에요. 딸기는 빨간색이에요. 수지는 엄마예요. 엄마는 가수가 아니에요.
여러분, 수고하셨어요.